El acta de la sesión 81ª se dio por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 82ª queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Simple para el despacho del proyecto de ley iniciado en moción de los senadores Chaguán y Letelier, que sancionan los daños en los medios de transporte público de pasajeros y en la infraestructura asociada a dicha actividad. En segundo lugar, un proyecto iniciado en moción de los diputados señores Díaz, González, Don Félix, Mulet, Rosa, Sabac, Sepúlveda, Don Alexis y Vidal, y de las diputadas señoras Álvarez, Doña Jenny, Fernández y Yoman, que modifica la ley de tránsito para disponer que los funcionarios de la salud tengan libre acceso al transporte público de pasajeros durante el estado de excepción constitucional de catástrofe por pandemia del COVID-19. Luego, un documento de la Confederación de Taxis de Regiones, donde solicita se extienda el plazo de renovación por 2 años para todas las modalidades de taxi, producto de la grave crisis económica por la que atraviesa el gremio a partir del mes de marzo de 2020, momento en que el país entró en una crisis sanitaria producto del COVID-19 y vio alterada toda la normalidad y por consiguiente a quienes se dedican al transporte público remunerado menor de pasajeros. Y por último, comunicación de don Felipe Hermosilla, asesor legislativo del gabinete del Ministerio de Obras Públicas, del ministro, y que manifiesta el interés del ministro de Obras Públicas de poder presentar el Plan de Infraestructura 2050, que ha venido trabajando el MOP. El plan contempla el desarrollo de una red multimodal integrada de vialidad, ferrocarriles, área marítima y de ductos para alcanzar el objetivo de doblar el PIB en forma equitativa, regionalmente, eficiente y con el mínimo impacto ambiental. Esa es la cuenta, presidente. Gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputado Jaime Mulet, tiene la palabra. Está con un audio. Gracias. Breve, sobre la cuenta, a propósito de la carta recibida de esa agrupación de taxistas que pide la prórroga por los 2 años. Yo entiendo que es una facultad del Ejecutivo, está en el Decreto Supremo 212, entiendo. Yo quisiera pedir si hay acuerdo en la sala para mandarle la misma petición con el acuerdo de la Comisión de Transportes y Obras Públicas a la señora ministra, si es que hay acuerdo. ¿Acordado? Acuerdo. Remitirlo al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Incluyan ahí la vaca también, incluido por supuesto el diputado Ilavaca que está presente en la sala. Un oficio al Ministerio para pedir la prórroga por 2 años de los taxis. Con la palabra sobre la cuenta, diputado Javier Hernández, tiene la palabra. No es de la cuenta, es varios, perdón. No. Ya, perfecto. Yo quisiera reiterar la solicitud al Ministerio de Transporte, específicamente a la señora ministra, en el sentido de que exista algún programa de protección de todos los conductores de taxis colectivos. Yo creo que la situación amerita estudiar alguna posibilidad, pero aún más se está agregando todo lo que significa aquellas áreas de transporte mayor. Me refiero a los conductores de locomoción colectiva, que no están licitados y que van ganando sus ingresos por el corte de boleto, que es la situación de la ciudad de Osorno, por ejemplo, en el cual ellos normalmente, cuando estaba estabilizado el sistema de transporte colectivo, en general funcionaban con un ingreso de aproximadamente entre 20 a 25 mil pesos diarios. Hoy día los ingresos de estas personas están llegando apenas a 5 mil pesos. Por lo tanto, también una consideración respecto al transporte colectivo mayor. Gracias, diputado Javier Hernández. Diputado Ilavaca tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Son 2 temas. El primero es sumarme a lo que acaba de señalar el diputado Hernández. La situación de los choferes, tanto de taxis colectivos, taxis básicos, radiotaxi, más los choferes de micro, hoy día es casi insostenible. Y lamentablemente no se encuentran resguardados en ninguno de los proyectos que hoy día se encuentran. Por lo tanto, la semana pasada, de manera unánime, le pedimos a la ministra de Transporte que en definitiva viera alguna opción para ir en apoyo a estos trabajadores. Yo conversaba con dirigentes de Valdivia, de los taxis colectivos,
y me decían y hacían la salvedad que ojalá también que estos beneficios que se han hecho en otras oportunidades no lleguen a los dueños de los colectivos o de los taxis. ¿Por qué razón? Porque muchas veces un dueño colectivo no maneja ninguno, tiene 10 taxis y el beneficio quiere llegar a los conductores. Entonces muchas veces se lo queda el dueño del taxi colectivo. Eso es un tema, presidente, que me parece súper importante, que en conjunto podamos pedirle a la ministra la preocupación respecto a un tema que, insisto, es delicado. La situación que están viviendo los choferes es dramática. Esta semana hubo una movilización grave y grande en la comuna de Valdivia en particular, donde los choferes de taxi colectivo y dueños de taxi colectivo manifestaron su preocupación ante la nula respuesta y lamentablemente ellos no pueden adherirse al sistema de FOGAPE, ¿ya? Porque la banca generalmente a este tipo de microemprendedores se las tiene cerrada la banca, y la banca no ha sido muy dócil para dar créditos a personas que no cumplen con los requisitos que la propia banca establece. Y a esto también reinsistir en algo que también insistimos la semana pasada, que hice relación con los choferes y los dueños de transporte escolar, que también le están pasando muy mal, presidente. ¿Ya? Eso es uno. ¿Eso es lo mismo o por qué voy a pasar a otro? Ya. Respecto a los segundos puntos, señor presidente, quiero solicitar un oficio al Ministerio de Obras Públicas, a la Dirección de Vialidad en particular. Hace muchos años se está llevando adelante un proyecto de mejoramiento de la carpeta, estableciendo asfalto en el camino Mafil-Huillón, ¿ya? Este es un proyecto anhelado por muchos tiempos. Este diseño está construido ya hace cerca de 4 años, el año 2016 se llevó adelante este proyecto. Vialidad llamó a licitación, se presentó una sola empresa y se está reevaluando el proyecto. Ya están los recursos, Vialidad tiene adelantado, pero hoy día Mideso en particular ha ralentizado un poco el sistema y no está haciendo con la premura que corresponde un proyecto que es muy requerido de la comunidad de Mafil. El alcalde ha hecho una serie de gestiones, el alcalde Claudio Sepúlveda, con diferentes organizaciones. Nos hemos reunido en varias oportunidades con el director general de Vialidad, el alcalde se reunió con el intendente también comprometió sus buenos oficios, por lo tanto también solicitarle a Vialidad, porque es un proyecto de Vialidad, los buenos oficios con el objeto de que este proyecto, insisto, que es requerido, es una comunidad muy cercana a la ciudad, no son muchos kilómetros, están los presupuestos, está el diseño, que salga lo más rápidamente posible, así que ojalá que el ministro con su poder y su voluntad pueda ayudar a que este diseño en particular y el proceso de reevaluación que hoy día se encuentra en el Mideso salga rápidamente. Camino Mafil-Huillón, señor presidente, que es lo que el alcalde por lo menos me ha solicitado que pueda hacer. Gracias. Bien, diputado Ilavaca, se enviará el oficio por usted solicitado y tiene la palabra el diputado Leopoldo Pérez. Gracias, presidente. Presidente, en primer lugar, estamos en varios. Quiero solicitar también un oficio, si lo tiene bien la comisión también, al Ministerio de Obras Públicas, al señor ministro específicamente, en el sentido de que informe respecto al estado de avance del proyecto del nuevo puente entre la comuna de Puente Alto y Pirque, en la región metropolitana. Este es un proyecto que, de acuerdo a la información ya de hace bastantes meses, estaba en ejecución el proyecto de diseño y quiero solicitarle a través suyo, presidente, y de esta comisión, que el señor ministro nos informe el estado de avance de ese proyecto de acuerdo al cronograma de la licitación efectuada a inicios del año 2019. Y en segundo lugar, presidente, un poco para entregar información respecto a lo que por su intermedio decía el diputado Ilavaca, respecto de los conductores de taxi colectivo, respecto también de los transportistas escolares, respecto de los conductores de la locomoción mayor no licitada, digamos fuera de lo que es las 34 comunas de la provincia de Santiago y Puente Alto y San Bernardo incluido, que tienen todavía los sistemas antiguos de transporte y que las condiciones contractuales de los conductores distan mucho de lo que es el Transantiago, que con la aprobación del proyecto del ingreso ético familiar quedó establecido en el veto, en una de las modificaciones que hoy día fueron votadas, y si ustedes las leen con calma,
toda aquella persona que tenga vehículos de transporte comercial, hasta un número de 3 vehículos, donde caben perfectamente los transportistas escolares, por un lado, donde también caben los propietarios de taxis o taxis colectivos, hasta 3 vehículos, y también los conductores de esos, porque están dentro del 60%. Recuerde usted que el veto presidencial del presidente Piñera es 100% al 60% más vulnerable, no solo por la ficha de protección social, sino que también por este nuevo indicador que establece la ley recién aprobada, que hace cruce de información. ¿Cuál es el requisito básico para estas personas? Que su única fuente de ingreso sea esa, el transporte, en este caso de carácter comercial de pasajeros, o en el caso de los conductores. Y específicamente los conductores de taxis colectivos y de taxis básicos, y también, por lo que explicaba su intermedio el diputado Hernández, muchos conductores de locomoción colectiva en regiones, que solamente es por el corte de boleto, no tienen contrato y por lo tanto son absolutamente informales, y mayoritariamente estos recursos van a los trabajadores informales. Entonces, es una información adicional para que con lo que hoy día se aprobó puedan ver la calificación que tienen. Ahora, si estas personas tienen algún ingreso adicional que aparezca, ya sea por la información que entrega la Superintendencia de AFP o de pensiones, o el Servicio de Impuestos Internos, en que el RUT de esta persona aparece con un ingreso formal, obviamente que no va a calificar. Pero si su único giro es ese, obviamente está dentro del 60%, que de acuerdo al proyecto, van a poder ser beneficiarios durante 3 meses de estos recursos, dada la condición de la pandemia. Es una información al margen, porque se puede aprovechar este beneficio. Gracias, presidente. Muy bien. Diputado, sí. Lo mismo. A ver, diputado Marcos y La Vaca, después diputado Linco y diputado Mulet. Sí, presidente, sobre lo mismo. Nosotros como bancada señalamos nuestra postura clara respecto al proyecto que votamos hoy día, pero entendiendo que es un beneficio para un grupo de familias, lo aprobamos. Pero este proyecto tiene un problema, que deja fuera, y ahí lamentablemente casi todos los choferes, casi todos los dueños de taxis colectivos van a quedar fuera, porque pertenecen no al 60, pertenecen al 80 y muchos no tienen registro social de hogares, lo van a tener que abrir, ¿ya? Entonces, yo insisto, yo creo que es bien, hay que informarle a aquellos que tengan y cumplan con los requisitos, pero va a quedar un mundo importante que quedan absolutamente fuera, y le insisto, la banca no les va a prestar plata, no les va a prestar plata hoy día. Si queremos lanzarlo a las microempresas. Y allí yo creo, y volver a insistir a la ministra, que en definitiva se genere algún tipo de políticas públicas para poder ir en ayuda. Insisto, están pasando muy mal, si o sea, hoy día las ciudades están vacías, los taxis colectivos no están transportando a nadie, las micros no licitadas no están transportando a nadie. Los choferes o los dueños de transporte escolar no están transportando a nadie. Y la opción que le da el gobierno hoy día, y la ministra, que bueno que sea una opción, porque ya en algo lo ayuda a paliar, de poder transportar a otras personas, que es la modalidad que tienen el uso en los meses de invierno, es absolutamente residual. Eso, presidente. No, por el mismo punto, Javier Hernández y Leopoldo Pérez, y después... No. Yo, presidente, le quiero solicitar a usted hacer la reiteración a la ministra de lo que planteamos, porque seguramente lo que dice el diputado Pérez tiene razón, y una parte importante puede estar considerado, pero hay otra parte que no va a estar considerado. Así es. Y es necesario, digamos, ahí reforzar eso, y hoy día es fácil hacer el cruzamiento de datos a través del Ministerio de Desarrollo Social, y evidentemente va a quedar en evidencia quiénes están apoyados y quiénes están careciendo de este apoyo, y por lo tanto ahí se puede justificar un programa de apoyo a todos los taxis colectivos y a los conductores de la locomoción colectiva mayor en regiones. Gracias, diputado Hernández. Efectivamente, la sesión pasada, la señora ministra Gloria Hood quedó a hacer un planteamiento, y yo propongo que la próxima sesión, en que el señor ministro de Obras Públicas ha pedido hacer una presentación sobre el plan de infraestructura 2050, poder invitar al ministro durante una parte de la sesión, y también a la ministra Gloria Hood, precisamente para tratar este tema de los taxis colectivos, el transporte escolar, así como en Valdivia, también en San Carlos hubo una movilización de choferes de taxis colectivos y transporte escolar, y es un tema que la ministra se comprometió a presentar en esta comisión. Entonces, propongo a la comisión que en la próxima sesión podamos citar a la ministra, como también al ministro de Obras Públicas, que está solicitando audiencia
para presentar el plan de infraestructura 2050. Diputado, acordado. Diputado René Alinco tiene la palabra. ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludar a todos los presentes, al presidente. Lo veo muy bien sentado ahí. En ese sillón parece que perdí a la distancia. Tenga cuidado, presidente, como dijo el gran Radomiro Tomic, cuando se negocia con la derecha es la que gana. Es una broma. Oiga, le estaba escuchando yo con bastante atención parte de la situación de los taxistas. Bueno, acá en Aysén tenemos el mismo problema. Y acá la gente realmente no tiene ninguna posibilidad del bono por las circunstancias y razones que ya se han dado. Entonces yo también incluiría en esa petición, si que se va a oficiar al ministerio o a quien corresponda, de que se acuerden acá también de los taxistas y choferes de la región de Aysén, porque como se dijo ahí, no están en ninguna estadística. Y eso es jodido, porque acá, ya lo decía ayer en la reunión de la Comisión de Agricultura, el costo de vida acá en Aysén es bastante superior a muchas, por no decir en todas, partes de Chile. Yo le decía ayer, y está el presidente Sabac también en la Comisión de Agricultura, el kilo de palta está a 7.000 pesos acá, así que es un lujo comer una palta. Lo otro que quería solicitar yo, ya que estamos en varios, es si se puede oficiar. Le cuento bien rapidito, veo que el diputado Pérez está un poco apurado, pero le cuento bien rapidito. Hay un sector que está a 15 kilómetros de Coyhaique, denominado La Chilenita, pequeños y medianos campesinos, en fin, y hace 40 años que estaban peleando un puente. Tenían un puente de madera, en fin, no tenía baranda, etcétera, y este humilde diputado hizo gestiones primero con el ministro Fontaine, y el ministro Fontaine instruyó en esa época al subsecretario Lucas Palacios para que gestione la instalación de un puente mecano, en fin. Esta tarea, que fue bien recogida por el ministro Fontaine, la continuó el ministro Moreno, y hoy día, por razones obvias, no se puede hacer un acto de inauguración, pero ese puente, hoy día, esa gente, esos pobladores que son más de 40 personas, viejos colonos, algunos ya no están, se fueron, pero yo quería solicitar a través de la comisión que se le dé las gracias primero al ministro Moreno, actual ministro, y enviar también como comisión un oficio. No sé a dónde estará el señor Fontaine ahora, no sé qué cargo estará ocupando, y también a don Lucas Palacio, que es el actual ministro de Economía. O sea, yo digo esto porque creo que después de 40 años que esta gente, campesinos de mi tierra, estaban solicitando este puente y promesas por aquí, promesas por allá, yo mismo anduve a veces comprometiendo y no podíamos cumplir. Por lo menos hace 2 años con el ministro Fontaine encontramos un buen apoyo, y por supuesto ahí con el subsecretario Lucas Palacio en esa época. Yo creo que no hay ningún pecado en reconocer cuando hay ministros, cuando hay subsecretarios, gente que tiene algún cargo importante, en que solucionen los problemas. Yo quería ver la posibilidad de que sea la comisión solicitar, ¿cierto? Porque este es un gran aporte para la conectividad interna de nuestra región. Yo quería ver si es posible que la comisión enviara un oficio, no sé si estarán de acuerdo, porque las cosas buenas hay que reconocerlas, yo no tengo ningún problema en eso. Así que esa era la solicitud que quería hacer en varios, señor presidente. Muy bien, diputado Lincoln, se enviará entonces el oficio al Ministerio de las Comunicaciones por solicitado. Y a las personas, perdón, y a las personas que solicité también, que no sé si estarán ocupando algún cargo ahora, el señor Fontaine, por ejemplo. Gracias. Diputado Jaime Mulet tiene la palabra. Gracias, ahí sí. Sí, ahí sí. Muchas gracias, presidente. Señalar un par de cosas a propósito de lo que se discutía o se relataba recién.
a propósito de los taxistas, colectiveros. Yo estoy aquí en la región ahora que me he juntado en estos días con varios dirigentes y con varios colectiveros y taxistas de la región de Atacama. Hoy día mismo estamos en un trabajo ahí de sanitización de vehículos e hicimos el ejercicio práctico, y se lo quiero decir a Leopoldo Pérez particularmente, porque yo entiendo a Leopoldo y sé que él actúa absolutamente de buena fe en esto, pero hemos colocado gente que no está inscrita en el registro social de hogares, los hemos inscrito en mi oficina, en una de mis oficinas que está aquí en Vallenar, para que puedan postular, digamos, al ingreso familiar de emergencia. Gente que hoy día tiene 0 ingreso y se inscribe y queda en el 80%, queda en el 90%, y ninguno ha quedado bajo o del 60% hacia abajo, ninguno. Pese a que no tienen ningún ingreso formal. Ellos suponen que porque han estado contratados antes, porque han estado en ISAPRE, por distintas razones del pasado, digamos, yo desconozco los detalles del Registro Nacional de Ingresos, el Registro Social de Ingresos, pero lo que le quiero decir es que hemos hecho el ejercicio práctico con muchos de ellos aquí en mi oficina, aquí en la comuna de Vallenar. Por eso que esto no es que se quieran aprovechar, y por último, si alguno va a ser beneficiario del ingreso familiar de emergencia, bueno, automáticamente pueda quedar, desconectarse, digamos, pueda quedar fuera de algún beneficio adicional. Entonces yo quiero insistir porque la gente la está pasando muy mal y todos ustedes ya lo han dicho ya. Quería relatar el hecho preciso de que hemos hecho ese ejercicio metiéndolo, porque yo también cuando me hablaron del Registro Nacional de Hogares, dije, esto es muy fácil, se incorporan al Registro Nacional de Hogares, como esto ya viene hace como un mes, y le empecé a indicar eso. Pero todos quedan en el 80, el 90, etcétera. El que tiene auto, no sé, uno que quedó en el 1% de los más ricos. Entonces, hay un tema ahí, presidente. Yo sé que ya tomó la decisión, pero quería relatarle ese ejercicio práctico que hicimos, porque estas cosas no cuadran, como lo dice el gobierno, como se supone. Son situaciones que, en definitiva, hoy día hay un grupo importante de chilenos que la está pasando muy, pero muy mal. Gracias por el tiempo, presidente. Gracias, diputado Freire. Si no hay más palabras, entraríamos... perdón, diputado Coloma, tiene la palabra. Sí, hola, muchas gracias, presidente. Yo solo quiero enviar un oficio. Primero, agradecer lo que ha hecho el Ministerio de Obras Públicas respecto de la situación de 3 autopistas concesionadas en la región metropolitana, autopista Central, Vespucio Norte y otra más, respecto de las cuales, después de un recálculo de las tarifas, el Ministerio de Obras Públicas se dio cuenta que la rebaja que habían cursado era inferior a lo que correspondía legalmente. Esto va a significar que a miles o a cientos de miles de personas incluso se les pueda devolver recursos que mal pagaron las concesionarias. Entonces, a mí me gustaría, primero, presidente, oficiar al Ministerio de Obras Públicas a fin de que pueda explicar cuál fue el mecanismo de cálculo, cuál va a ser el mecanismo para que futuras concesiones, entre las cuales, o actuales concesiones como la Costanera Norte, también vean reducidas sus tarifas a partir del 1 de julio, solicitarle que se haga una revisión hacia atrás, porque la fórmula de cálculo creo que es precisamente lo que está analizando el Ministerio de Obras Públicas, que estaba mal evaluado. Entonces, junto con agradecer, o sea, creo que se hizo bien la pega, más que agradecer, se hizo bien la pega respecto de echar abajo un recálculo que habían hecho en la autopista, de exigir la devolución a los usuarios, de bajar las tarifas, poder hacer quizá un documento con que diga expresamente cuáles van a ser, según los horarios, la tarifa por cada uno de los pórticos de toda la autopista, a fin de poder entregarle claridad a la gente. Creo que esta es una noticia que había pasado relativamente desapercibida y que es muy relevante porque le va a significar, tengo entendido, incluso rebajas hasta el 25% a las personas, por ejemplo, de San Bernardo, que van de San Bernardo hasta Vespucio Norte y de vuelta en el horario punta, es un 25% la tarifa. Entonces, creo que es un tema relevante que hay que pedir al Ministerio de Obras Públicas que nos entreguen información y que diga además cuál va a ser la reducción por pórtico en cada una de las autopistas donde se va a producir esta rebaja a la tarifa. Gracias, presidente. Se enviará entonces el oficio por usted solicitado al Ministerio de Obras Públicas. Diputado René Manuel García, desde Cunco, tiene la palabra.
¿Aló? Sí. ¿Me escuchan? Sí. Muy bien, ¿Me escuchan? muy bien, diputado. Sí, no, es que está... Hola, ahora quiero saludar a todos los colegas que están ahí en la sesión. Y quiero, uno cuando está aquí en su casa, ver con mucho más atención las sesiones. Y me estoy fijando que todo lo que pidieron ahora, si usted analiza el oficio que mandé la semana pasada, es exactamente lo mismo. ¿Qué pasa con los taxistas, con la gente que... Espérate, no estoy para polemizar. Esto se da cuenta que es un problema nacional, que no solamente es en Temuco. Por lo tanto, cuando se piden estos oficios que afectan a toda la población, debiese pedirse a nombre de la comisión. Porque uno realmente, uno ve lo que dice el diputado Hernández, lo que dice, claro, no en forma particular, no sé si, ¿por qué? Porque si tú lo analizas es exactamente lo mismo, excepto lo que ha pedido hacer el diputado Coloma, que afecta mucho más a la gente de su distrito de Santiago. Pero los problemas de los taxistas, problemas de los choferes de buses, de los escolares, de todos, es realmente un tremendo problema. Y hoy día no están considerados. Por eso la semana pasada yo solicité que se viera qué se podía hacer. Y esto no lo tomemos, oye, de verdad, así tan a la liviana. Este es un tremendo problema que está recién empezando. Yo creo que la parte económica, la cesantía, va a ser tan brutal o más brutal que la pandemia. Entonces, pongámonos con seriedad, trabajemos los temas como lo estamos haciendo todos, la Comisión siempre lo ha hecho así, y por eso yo proponía que todos estos temas que son país, cuando los diputados se dan cuenta que esos temas afectan a su comuna, o a su zona, o a su región, tomémoslo como comisión para que sean mucho más rápidas las respuestas y exigirle a los ministros que por favor respondan rápido para saber qué contesta uno a la gente que cada día se apremia más. Eso nomás quería decir, muchas gracias a todos. Muy bien, diputado García. Efectivamente hemos citado a la ministra de Transportes para la próxima sesión del martes 19, precisamente para tratar este tema. Y se han enviado los oficios a nombre de la comisión en lo pertinente. Entrando en la orden del día, habían quedado pendientes algunas votaciones en el proyecto de ley que sanciona los daños en los medios. Señora secretaria. Temática, don Álvaro Miranda, que es dirigente de la agrupación No Más TAC. Muy bien, entonces le damos la palabra a don Álvaro Miranda. Teníamos acordado 10 minutos, ¿sí? Don Álvaro, tiene la palabra. Buenas tardes. Lo primero, solamente aclarar, yo no soy dirigente del movimiento No Más TAC, sino que soy académico de la Universidad Tecnológica Metropolitana de la Escuela de Transporte, ingeniero en transporte, y me invitaron a que pudiese dar una visión académica y técnica respecto del problema del TAC, ¿ya? Así que solamente hacer esa aclaración. Al respecto, hablar un poco respecto de este tema, traía una presentación, pero parece que no voy a poder mostrarla en pantalla, ¿ya? Pero solamente hablar respecto al modelo de transporte en la autopista urbana, y establecer que técnicamente la autopista urbana hoy en día se han transformado en un problema bastante complejo para la ciudadanía y para los usuarios. ¿Por qué ocurre esto? Ocurre básicamente porque la autopista urbana es una solución de transporte para ciudades, para conectar ciudades, y se intentó incluirlo esto dentro de una ciudad. Entonces lo que ocurre es que construir una autopista al interior de una ciudad es inmensamente más costoso y más complejo que construirla en el sector interurbano, en la ruralidad. Ello implica que los costos son mucho más altos, y como los costos son más altos, se requieren tiempos muy largos para poder para poder recuperar la inversión y los costos de operación de la autopista, y además también las tarifas son mucho más altas. Solamente para que ustedes se puedan tener una idea de lo que ocurre en este tiempo. El año 2004, que es cuando comienzan a operar la primera autopista urbana en Santiago, había 989.000 vehículos en la región metropolitana. Hoy día, en el 2018, hay 2.124.000 vehículos. Es decir, hay un aumento del 114,7% del parque vehicular. ¿Y eso por qué ocurre? Por la autopista urbana, porque la autopista urbana justamente es un incentivo a usar el vehículo privado. Cuando se invierte en vialidad para el vehículo privado y no se contempla el transporte público, lo que se le está diciendo a la ciudadanía es que viaje en auto por sobre otros modos. Por lo tanto, lo que hemos tenido en estos años es un
crecimiento explosivo del parque automotriz, un crecimiento explosivo del uso del vehículo privado, y eso ha generado, ¿no es cierto?, que las autopistas urbanas sean tremendamente utilizadas. Y por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Que se empiezan a congestionar. Y empieza a ocurrir el fenómeno de la congestión al interior de las autopistas urbanas, porque las autopistas urbanas, como se licitan por 30, por 35 años, y cuando ya van 10 años, o sea, cuando va un tercio o menos tiempo de lo que es su licitación, ya están colapsadas. O sea, son soluciones viales que al cabo de un tercio de su vida útil ya no dan abasto para ser una solución a la congestión. Por lo tanto, es el crecimiento que podemos tener en función del aumento de la oferta vial, o sea, cuánto podemos hacer crecer la vialidad respecto de la rapidez que tiene el aumento de la demanda de vehículos, es mucho más lenta. Entonces, esto es algo que en todo el mundo quedó muy claro entre la década del 70 y el 80, y por eso es que la mayoría de las ciudades del mundo, por no decir todas, han desechado la opción de atacar la congestión mediante autopistas o aumentando la oferta vial al interior de las ciudades. Nosotros sí lo hicimos, y eso ha generado que tengamos autopistas congestionadas y tengamos grandes problemas que han llevado, por el correr del tiempo, a protestas y a lo que estamos viendo hoy día, que es un fenómeno social, que son estos movimientos no más tag y toda la protesta social que conlleva. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en el modelo social? Porque es el modelo de transporte. ¿Sí? El modelo de transporte de la autopista sí encaja dentro de las necesidades de la ciudad. Pero cuando vamos al modelo social, ese es otro gran problema asociado. Porque como dijimos que eran muy caras, y son extremadamente caras respecto a construir una autopista común y corriente que una, por ejemplo, Santiago con Valparaíso, resulta que las tarifas son muy altas. Fíjense ustedes que las tarifas de las autopistas urbanas se reajustan IPC más 3,5%. Es el reajuste que se ha hecho desde el inicio del sistema hasta este año, que producto de las protestas se frenó el 3,5%, pero sí se guardó el IPC. Pero además de eso, se metió la variable de la congestión. Entonces, si hay mucha congestión y las velocidades bajan, el pórtico aumenta al 200%. O sea, ese valor que ya venía reajustado de IPC más 3,5, ahora pasa al doble. Y si aumenta aún más la congestión y las velocidades de circulación bajan, el valor del pórtico aumenta al triple. Entonces nosotros podemos tener aquí un pórtico que no solamente ha variado su precio por IPC, por el valor del costo de la vida, sino que se le suma el 3,5% y además se sube al doble y además se sube al triple. Por lo tanto, lo que empieza a ocurrir es que empiezan a haber pórticos que son extremadamente caros y que son en función de la congestión. Y resulta que la congestión es causada por la cantidad de vehículos, pero la cantidad de vehículos es un incentivo directo de la autopista. Entonces, la autopista es justamente el modelo que incentiva que ocurra congestión, y después de la congestión se le castiga a los mismos usuarios a través de la tarifa. Solamente para que ustedes se hagan una idea, cuando comenzó el sistema de autopista urbana en el año 2005, el valor del kilómetro era de 29,6 pesos por kilómetro. Esto fue el 21 de abril del año 2005 de la autopista central, los primeros 8,8 kilómetros inaugurados. 29,6 pesos por kilómetro. Hoy día ese kilómetro vale 75,3 pesos por kilómetro. Es decir, ha tenido un reajuste del 154%. Pero ojo, cuando comenzó el sistema no estaban congestionadas las autopistas. Por lo tanto, el único valor que se pagaba era 29,6. Pero resulta que con el correr del tiempo empezaron a haber congestión, y ahora tenemos un horario de congestión, y en el horario de congestión el valor del kilómetro es 148 pesos por kilómetro, y en el horario de saturación, o sea, cuando ya hay mucha congestión y las velocidades son muy bajas, el valor del kilómetro son 222 pesos. Es decir, hoy día tenemos horarios de cobro de tarifa que son un 650% más caro que el valor inicial, de los 29,6 pesos, en consideración que el IPC entre el 2014 y el 2019 es de un 128%. Es decir, el costo de la vida ha subido un 128% y el costo del TAC en algunos horarios ha llegado a valer 4 veces el costo de la vida. Eso es insostenible. ¿Por qué es insostenible? Porque el problema de la congestión es un problema que va creciendo. Es un problema que cada día vamos a tener más horarios congestionados, más horarios saturados. Por lo tanto, cada vez vamos a tener más tiempo pórticos que se van a cobrar al doble y al triple. Y eso se hace impagable. Y se hace impagable, y eso la gente lo entiende, y por eso es que protesta.
Por eso es que las autopistas empiezan a tener un modelo que es inconsistente desde el punto de vista del transporte y un modelo inconsistente desde el punto de vista social. Y a eso tenemos que sumarle la credibilidad de las autopistas. Recién el diputado Coloma hablaba de un cobro indebido que tuvieron las autopistas respecto de los horarios. Déjenme decirle que el subir un pórtico al doble o subir un pórtico al triple del valor establecido es función de la velocidad. Es decir, si la velocidad es muy baja, se reajusta al doble o se reajusta al triple. Hoy en día, ¿quién es el que mide la velocidad en las autopistas? Son las mismas autopistas. No es el Ministerio de Obras Públicas. El Ministerio de Obras Públicas no tiene un organismo independiente, ni propio, ni contratado, que pueda hacer certificación de que las velocidades que están registrándose en la autopista son aquellas que podemos estar absolutamente seguros. Pasa algo, a mi juicio, muy similar a lo que estaba pasando en Puchuncaví con la contaminación, en función de que las empresas tenían una cuota de contaminación, pero la cantidad de contaminantes se la estaban midiendo ellas mismas. El Ministerio de Salud o el Servicio Metropolitano de Salud no iba a medir. Entonces, aquí pasa algo parecido, y eso se nos comentó porque yo pedí, vía ley de transparencia, las velocidades de circulación, y lo que me hizo llegar el MOP a mí era un documento que a todas luces era emitido por la propia autopista y no por el Ministerio de Obras Públicas. Por lo tanto, eso también es muy complejo, porque se le está otorgando la facultad de medir las velocidades que inciden directamente en la rentabilidad de las autopistas a las propias autopistas. Por lo tanto, eso es un problema de credibilidad. Yo no digo que las velocidades sean falsas, yo digo que ahí hay un problema que hay que solucionar respecto de la credibilidad de las autopistas. Y esto va generando un círculo vicioso que es muy negativo, porque por un lado se construyen nuevas autopistas urbanas, eso incentiva el uso del vehículo privado, ello luego aumenta el parque automotriz porque hay un incentivo de usar el auto, eso aumenta la congestión, como aumenta la congestión baja las velocidades, como baja las velocidades duplican y triplican las tarifas, aumenta la morosidad, la gente no puede pagar, y con eso crece la insatisfacción de calidad respecto al servicio, y esto va generando un círculo vicioso que no para. Entonces yo solamente que me pidieron, sé que tenía 10 minutos, me he tratado de acotar al tiempo, solamente les vengo a establecer esta visión académica y darle solamente 4 recomendaciones, y con esto termino, para no darle más su tiempo. Derogar el artículo 118 bis de la ley 18.290, porque a las personas que no pagan el TAC, más encima se le aplica una multa que le impide sacar su permiso de circulación. Es decir, por no pagar un peaje de una autopista privada, se le está prohibiendo circular en todo el resto de la vialidad nacional. Y eso no es objeto del contrato de concesión, es una ley de la República, la ley de tránsito. Por otro lado, que entreguen la medición de las velocidades al MOP y no que las sigan midiendo de manera independiente las autopistas. Que se instruya a Carabineros a fiscalizar el exceso de velocidad, porque fíjense que en las autopistas no se fiscaliza el exceso de velocidad con la tecnología que tienen las autopistas, pero sin embargo sí se permite con esa misma tecnología reajustar las tarifas. Es decir, la tecnología para medir las velocidades no sirve para prevenir la ocurrencia de accidentes de tránsito por exceso de velocidad, pero sí sirve para reajustar tarifas. Luego ahí nuevamente tenemos un problema de transparencia. Y por último, influir a que por favor, dejen de construir autopistas urbanas en este país, y lo único que se está haciendo es inflar un globo que no tiene ningún otro sentido que reventar, y va a reventar socialmente como ya ha reventado, porque es un modelo insostenible, ¿ya? Eso era lo que yo les quería plantear en este corto tiempo, y les doy las gracias. Gracias, don Álvaro, por su intervención. Hemos tomado nota. Ofrezco la palabra sobre Coloma también. Diputado Coloma. Diputado Coloma tiene la palabra. Un comentario, una pregunta, Álvaro, que recién nos hablaba, respecto de la forma de medición de la velocidad en las autopistas, que son las propias autopistas, si existen otros modelos en otros países, cómo se puede implementar que la medición de las autopistas, la velocidad, sea a través de un órgano externo, el propio ministerio. No tengo claro cuál sea el mecanismo, o que exista algún método de verificación por parte de la autoridad del Ministerio de Obras Públicas, en este caso, para poder medir la velocidad promedio de la autopista, porque evidentemente es muy conveniente para la autopista mostrar mayor lentitud,
y eso obviamente sube la tarifa. Y segundo, ¿qué pasa, por ejemplo, en casos o en momentos donde la propia autopista está generando algún tipo de trabajo, de mantención, de bacheo, de cualquier cosa, que hace que el tránsito se demore? Yo sé que los cálculos son trimestrales o semestrales, pero quizás si hay pórticos, me imagino que están en el borde de pasar a la etapa de saturación, de repente demoran a atender algún accidente o alguna pana de benzina o obras de bacheo, o vaya a ser cualquier desvío puede significar que pase. Y ese pase obviamente encarece un montón. Entonces, saber si existe algún mecanismo de medición de la velocidad distinto a la autopista que se puede implementar. Muchas gracias. Correcto. A ver. Don Álvaro Miranda. Sí, gracias. Lo primero es la verdad es que no tengo antecedentes de otro lugar porque en ningún otro lugar del mundo existen autopistas concesionadas dentro de la ciudad. Este es un modelo chileno, este es un modelo que existe acá nomás. No hay otra ciudad del mundo que cobre por andar dentro de una autopista. Lo que hay en otros lugares del mundo son peajes urbanos por congestión. Es decir, si uno ve, por ejemplo, en Londres, en Oslo, en Trondheim, si usted ingresa a una área de la ciudad, usted paga pero por congestionar. El único lugar que yo conozco en que usted está pagando la utilidad de una autopista al interior de una ciudad es Chile. Y este modelo de cobrar por saturación y por congestión, el único lugar donde existe es Chile. No existe otro lugar. Por lo tanto, lamentablemente, yo no le podría decir a usted, diputado, no podríamos usar el modelo sueco de Finlandia, de Londres, de Seúl o de Corea, porque no existe. Las autopistas urbanas son un modelo de negocio inventado en Chile para solucionar un problema de transporte mediante una perspectiva empresarial que no tiene ningún sentido de transporte. Por eso no hay nada que hacer. Ahora, respecto a eso, sí podemos implementar tecnología. Por supuesto que podríamos implementar tecnología. Es más, mire, yo les digo, la misma tecnología que tienen las autopistas, si no es que las autopistas tengan una mala tecnología de medición de velocidad. Lo que pasa es que tiene que ser una tecnología independiente. Ahí se podría contratar una consultora, una universidad, o el mismo ministerio podría tener una unidad que pudiese medir. Porque también es muy importante la forma y cómo se mide. Cuando ustedes toman una autopista y la miden a la misma hora, la congestión no es homogénea. No está toda la autopista a la misma velocidad. Por lo tanto, usted en un tramo, por ejemplo, un tramo que puede medir 4,5 o 5 kilómetros, usted puede encontrar 2 kilómetros altamente congestionados y puede encontrar 2 kilómetros que no están congestionados. Por lo tanto, usted dice, no, pues que a mí me instruyen que yo tengo que medir en el tramo. Ahora, ¿pero en qué parte del tramo? No, pues yo elijo dónde mido, pues. Entonces yo voy a elegir en el tramo que me conviene medir y no en el tramo que no me conviene medir y estoy dentro de la norma. Eso es altamente nocivo, porque ahí nos está poniendo un aspecto, una variable de transparencia. Por eso es que se tiene que estudiar, porque aquí los contratos están mal hechos. Bueno, y como siempre están mal hechos para las personas, pues si no están mal hechos para la empresa. Son aquí las personas las que perdemos. Pues. Entonces, esto es algo que va a rentar, porque imagínense, si al día de hoy se ha aumentado en un 600% la tarifa respecto de cuando comenzó, imagínense lo que va a pasar en los próximos años. Vamos a tener un momento en que todos los pórticos van a hacer congestión o saturación y vamos a tener pórticos de 2.000 pesos, de 3.000 pesos, va a ser impagable. Y eso va a aumentar cada vez más la bolsa, ¿no es cierto?, de multa, y va a ocurrir lo que tuvo que ocurrir hoy día, que el ministerio llegó y ante la protesta social, un perdonazo del 80% de las multas. ¿Qué sentido tiene poner multas si las tienen que perdonar? Porque nadie puede pagarla, porque es impagable. Chile es el único país del mundo en el cual una persona puede perder una casa por no pagar un peaje. Eso no ocurre en ninguna otra parte de este planeta. Nadie en este planeta pierde una casa por no pagar un peaje. Así que aquí estamos con un problema bastante gordo porque los contratos no están bien hechos. Gracias, don Álvaro, por su intervención. Diputado René Manuel, el diputado Coloma pidió para rebatir y después el diputado René Manuel García. Diputado Coloma, y terminamos el punto. Sí, presidente, muchas gracias. No, más que para rebatir, a mí me gustaría, atendido lo que acaba de explicar el profesor de la universidad, como no activista de No Más TAC, creo que es una importante aclaración, me gustaría pedirle oficial al Ministerio de Obras Públicas respecto de cuáles son los mecanismos de control que tiene para la medición de la velocidad en las distintas autopistas. Creo que es un tema esencial. Y dos, saber cuáles son los puntos de medición establecidos y el por qué cada uno de esos son unos puntos. No sé si será en cada portal,
o cada cierta cantidad de portales que se establece, no lo sé. Me gustaría pedir esa información porque obviamente eso termina redundando en la forma en la cual se cobran las tarifas de saturación de la autopista y con el tremendo aumento que tiene la autopista del doble o el triple dependiendo de esa medición. Me parece importante que el Ministerio pueda explicar cuál es la forma, cuáles son los mecanismos, cuáles son los motivos, dónde se mide, cuáles son los mecanismos de supervisión del MOP a las autopistas para ver ese cálculo. Creo que es importante oficiar y le pido si podemos oficiar al Ministerio para que responda a estas preguntas. Gracias, presidente. Muy bien, entonces vamos a oficiar al Ministerio Pública, la coordinadora de concesiones, para que responda entonces cuáles son los criterios con los cuales toman la velocidad y cuáles son los puntos, lo que usted ha señalado, diputado Coloma. Acordado. Diputado René Manuel García. Diputado René Manuel García, pidió la palabra. Y después el diputado Mulet. Tuvo problema de conexión el diputado René Manuel. Diputado Jaime Mulet y después entonces le damos al diputado René Manuel García. Gracias, presidente. Yo solamente quiero agradecer la información que ha entregado don Álvaro Miranda, me ha parecido muy interesante. Le agradezco mucho la claridad, además su calidad de académico ha sido extremadamente claro. En segundo lugar, recuerdo que cuando estuvo el ministro Moreno entregando una cuenta del ministerio, cuando estaba recién asumiendo el Ministerio de Obras Públicas, fue con el director de concesiones en alguna oportunidad. Quiero recordarlo porque los tiempos van cambiando, digamos, y las posiciones también. Y frente a una pregunta que le hicimos al ministro de Obras Públicas respecto de si se podían o no cambiar o mutar los contratos con las concesionarias a propósito de los problemas que habían, y estoy hablando antes del estallido social, cuando él asumió, el ministro dijo que no, que era imposible, que habían distintas modalidades de contrato, y estaba acompañado con él el encargado de concesiones, no recuerdo el nombre del señor. Lo quiero recordar, porque a propósito de lo que señaló también el día de hoy Juan Antonio Coloma y de la información que apareció en la prensa, de esta revisión que está haciendo el Ministerio de Obras Públicas y que entregó el ministro respecto a los contratos de concesión. Él fue muy claro en el sentido que es materia de una controversia, de un juicio, de un prejuicio, de un arbitraje, y señaló en la prensa de que va a depender del resultado del arbitraje. Pero ya hay una evolución favorable en el sentido que el Ministerio ya entiende que se pueden modificar los contratos, por lo menos ahí hubo una evolución de parte del ministro Moreno positiva en el sentido de que él estima que obviamente los contratos estaban teniendo reajustes o aumentos más allá de lo que permitía la propia ley del contrato. Creo que ha quedado en evidencia una situación contradictoria en el Ministerio que se arrastra por muchos años, no es solo un tema de ahora del Ministerio Moreno, sino que esto viene de muchos años atrás, de las injusticias y de lo draconiano que fueron las suscripciones de estos contratos con las concesionarias, como lo ratifica hoy día don Álvaro Miranda, pero que es algo que de alguna manera se viene sosteniendo hace tiempo. Yo me alegro que se abra esta discusión y me alegro que el Ministerio hoy día esté impugnando al menos contratos con las concesionarias cambiando de posición, y lo digo porque cuando fue a la sala de la comisión dijo lo contrario el señor ministro. Me alegro que existe ese cambio y creo que vamos a tener que investigar, señor presidente, por la importancia que tiene esto y por la cantidad de recursos involucrados, todo lo que no se hizo en los gobiernos anteriores, y hablo de gobiernos de izquierda y gobiernos de derecha, que dejaron que este monstruito de las concesiones crezca, y los ciudadanos de a pie, ¿cierto? Y más bien en este caso, los que andan en autos y los que necesitan las autopistas, muchas veces transportistas, qué sé yo, para poder mover, paguen un contrato que ha sido tremendamente, o un sistema que ha sido tremendamente injusto. Quiero hacer nomás ese recuerdo, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Molet. Diputado René Manuel, ¿superó el tema técnico para...? No. Muy bien. Vamos entonces al tema de fondo sobre, señor secretario, que habían quedado algunas votaciones pendientes. Tiene la palabra. El proyecto que está en primer lugar de la tabla y en el segundo trámite constitucional y segundo reglamentario, que sanciona los daños en los medios de transporte público de pasajeros, habían quedado dos indicaciones
por votar, que son las 4 y las 5 del comparado. Ahora, si usted decide, por tan mal formulada y porque además son contradictorias con lo ya acordado, con lo ya aprobado, usted puede decidir de acuerdo al artículo 296, inciso tercero, no poner en votación esas indicaciones y simplemente despachar el proyecto. Esa es una iniciativa suya. Ya lo decidimos la semana pasada. Sí, se decidió. Eso lo habíamos decidido la semana pasada. Contradictorias con lo que ya se había aprobado, de manera que las declaramos que no se van a votar. Informante que de acuerdo a lo que siempre se hace en estos casos cuando hay segundos trámites reglamentarios, es el diputado que informó del primer trámite, que sería usted, don Jorge Sabaja. ¿Está de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Tenemos... sí. En el segundo proyecto en tabla, que es para sancionar a quienes dificulten o impidan el acceso a adultos mayores y personas con discapacidad a servicios de transporte público remunerado a pasajeros, corresponde renovar un plazo para indicaciones que se había formulado a finales del año pasado, para que se presenten las indicaciones. Este proyecto ya fue aprobado en general, corresponde formular las indicaciones. Esa ya es uno firmar, sí. Tendríamos que indicar plazo para presentar indicaciones. Y propongo plazo para el lunes 18 para presentar indicaciones. ¿Lunes 18 hasta las 12 horas? Sí, sí. Sí, por supuesto, le vamos a avisar a todos los mocionantes de este proyecto. Perfecto. Ahora, en el tercer lugar de la tabla se encuentra un proyecto refundido que también requiere de la confección de un texto base de trabajo. Se le podría encargar a uno de los diputados presentes que hiciera un borrador de texto, de manera de analizarlo en una sesión posterior. ¿Para qué proyecto? El punto 3 de la tabla. Sí, está 3 de la tabla. Tres proyectos refundidos, con uno de constitución. Modifica la ley del tránsito para consagrar. Como causal de inhabilidad moral para la obtención de licencia de conducir profesional, el contar con antecedentes penales por delitos de connotación sexual. Entonces habría que Antonio Coloma. Diputado Coloma, entonces lo mandatamos para poder redactar esta... Estoy pidiendo la palabra nomás. Está pidiendo la palabra. Diputado Coloma. No, presidente, yo le iba a pedir que fuera el secretario de la comisión el que hiciera eso. Si lo que hay que hacer es cerrar los proyectos, ver en qué coinciden cada uno de ellos, porque si un parlamentario, independiente de quien sea, hace eso y decide dejar fuera un artículo, entender que se entienden funcionado, eso evidentemente trae problemas. Yo creo que sea la secretaría la que haga esa labor. Y voy a hacer un borrador de texto base de trabajo. Muy bien, aunque tenemos insignias penalistas como que... Pero vamos a mandatar al secretario para que lo haga. Muy bien, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.